Muy buenas tardes a todos. Este es el video número 141 y estamos estudiando el libro de Mateo y es la sexta parte de este estudio. Pero antes de comenzar, quería aquí reflexionar con una escritura. Aquí vamos a adoptar este formato de empezar siempre a reflexionar con una escritura, tal como lo hicimos en el video anterior sobre despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Aquí la escritura de hoy ya es 1 Corintios 2, versículo 10, y dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí con esta escritura quería yo comenzar esta reflexión, porque aquí dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Ya? Aquí el Espíritu Santo. Aquí estoy hablando de la creencia popular, de la creencia convencional de las religiones, ¿ya? En que piensan que el Espíritu Santo es un espíritu adicional que se le agrega al ser humano, ¿ya? Que se le agrega al hombre que se bautiza. ¿Ya? Aquí como que baja el Espíritu Santo y entonces aquí se posesiona de la persona ya tiene el Espíritu Santo. Eso es falso, ¿ya? Eso es totalmente falso. Tal como lo hemos estudiado, aquí hay que darse cuenta de algo que es trascendente, ¿ya? Porque el estado de conciencia, ¿ya? El estado de conciencia, solamente hay tres entidades en el universo, ¿sí? y en toda la creación de Dios, solamente hay tres entidades conscientes, ¿ya? Con el estado de lucidez, de conciencia, ¿ya? Que está consciente de sí mismo, ¿sí? Que está consciente de la vida que tiene. ¿Ya? Los animalitos no se dan cuenta, ellos viven según sus instintos, ellos son gobernados por sus instintos. Pero aquí este aspecto de la conciencia solamente lo tiene Dios el Padre, Dios el Hijo y el ser humano. ¿Ya? Pero acuérdense que el ser humano está verdaderamente, porque aquí está semi-inconsciente. El ser humano vive semi-inconsciente. ¿Ya? Pero para recobrar la verdadera conciencia, ¿cierto? Dios tiene que despertar la razón, tal como lo vimos en el video anterior. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, ¿ya? Ahí, y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Entonces, la razón, ¿cierto?, viene a ser esta tercera entidad consciente. ¿Ya? Entonces Dios dice, Dios nos la reveló a nosotros, porque acuérdense que el espíritu de la ley está muerto y la razón está muerta. Entonces, si se unen ambas cosas, entonces eso es lo que la Biblia llama el Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo, porque recibe información. Ya, voy a decir que la palabra santidad también quiere decir compatible. ¿Ya? La palabra santidad también quiere decir que es compatible.
Y toda la ley es compatible perfectamente con la razón. Por eso dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, a través de la razón. ¿Ya? Una vez que despertó la razón de la persona, entonces revela a esa entidad consciente. Por eso la palabra dice a imagen y semejanza de Dios, porque es una entidad consciente. Y este espíritu, entonces de este espíritu está hablando. La mayoría de las religiones creen que aquí en esta escritura está hablando del Espíritu Santo. Y ese es un craso error. ¿Ya? Ahí es donde se confunde todo. Por eso la Biblia es muy difícil de entenderla cuando está siendo analizada con el espíritu de la distorsión. Está siendo analizada con los instintos distorsionados. Y tiene una razón muerta. No, de esa forma la persona no recibe la verdad de Dios. La persona no tiene que seguir todo el proceso que ya hemos aprendido, que a través de la ley de la fe que trajo nuestro Señor Jesús, entonces se puede lograr alcanzar esto, para que Dios nos revele por la razón. Por la razón es la que tiene que entender, la razón es la que tiene que unirse aquí al espíritu de la ley para entender todo su evangelio y todo el mensaje, tal como lo estamos haciendo ahora con las escrituras. Tal como lo estamos haciendo. Dice, porque el espíritu, ¿ve? El espíritu, aquí la razón, todo lo escudriña. ¿Ve? Todo lo escudriña. Aquí, ¿ve? Estamos eso haciendo. Estamos escudriñando toda la palabra de Dios. Ya vamos en el video 141, que es este video. ¿Ya? En el video 141. Y mire hasta dónde vamos a llegar, escudriñando la palabra, y seguimos escritura tras escritura, palabra tras palabra. ¿Ya? Y aquí, escudriñando aún lo profundo de Dios. ¿Ve? Que Dios pudo aquí educarnos y enseñarnos. ¿Cómo fue desde el principio? Aquí, ¿cómo fue desde el principio, cuando eran solamente Dios y Dios el Verbo? Todavía no eran familia. ¿Ya? Pero estaba el proyecto ahí en la mente de Dios. Y desde ese momento hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, Dios nos ha educado para entenderlo. ¿Ve? Todo lo que las escrituras encierran. ¿Ve? Pero eso viene de Dios. Aquí yo no puedo decir, oye, qué inteligente soy. No, yo estaba en la misma posición de todos los seres humanos. ¿Ve? Yo estaba exactamente igual. ¿Ve? Y entonces eso es esta escritura entonces aquí de 1 Corintios 2:10, que encierra esta verdad. Entonces, sí, Dios conversa con la razón, Dios no conversa con los instintos. ¿Ya? Dios se comunica de razón a razón. ¿Ve? Una entidad consciente. No una entidad aquí, por eso el ser humano cree que si se le agrega un espíritu adicional, ¿cierto? Que ellos llaman el Espíritu Santo, que si se le agrega ese espíritu, entonces la persona solita va a empezar a entender, solita, sin leer las escrituras, sin haber escuchado a Dios, sin haber hecho nada, la persona ya cree que es salva. Una vez que se bautiza, entonces ya entregaste tu corazón a Dios y olvídate. Ahora tú dedícate a venir a la iglesia solamente, y así van llenando gente, van llenando ahí
las iglesias de gente que no ha escuchado la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con las escrituras. Ya, entonces aquí vamos a tener este formato que al principio de cada video vamos entonces a reflexionar sobre diferentes escrituras para poder entenderlo y también para ir dándonos cuenta de que todo el mensaje es para el interior, el fuero interno de la persona. Bien, vamos entonces a lo acordado. Aquí el versículo 15, ya habíamos leído, acuérdense que estamos en el capítulo 7 ya, del libro de Mateo, y habíamos hablado sobre el afán, ya, todo el orden de prioridades, y ahora íbamos al versículo 15, en donde comienza con una enseñanza nueva. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estudiemos esta escritura primero y luego pasamos a la otra. Aquí, guardados de los falsos profetas. ¿Cómo uno puede guardarse de los falsos profetas? ¿Cómo puedo yo saber si estoy frente a alguien que es verdadero o a alguien que es falso? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo saberlo? Dice que vienen a vosotros vestidos de oveja. ¿Cuál es el vestido de la oveja? ¿Ya? Como en muchos estudios atrás lo hemos visto, aquí personas que son cristianos convencionales. ¿Ya? Cristianos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo llego a la iglesia, ¿ya? Por primera vez, llego a esta iglesia y entonces miro con mucha prudencia todo lo que hacen, en todo lo que creen y en qué conducta tienen. ¿Ya? Y entonces me mimetizo con ellos, empiezo a hacer lo mismo, a hablar lo mismo, empiezo a hacer las mismas cosas que ellos hacen. ¿Ve? Y entonces me convierto en un cristiano que aquí como el trigo y la cizaña, ¿ve? Que crecen exactamente igual, una espiga preciosa, ¿verdad? Y la diferencia es que uno tiene fruto y el otro no lo tiene. El que está disfrazado no tiene fruto, pero es un disfraz, y crece igual, se mimetiza exactamente igual. Y aquí igual, lo que está hablando, de estos falsos profetas. Y a veces estos falsos, estos mimetizados, convencionales, cristianos, ya suben arriba del púlpito y repiten y hablan todas las creencias que ellos tienen. Y empiezan a enseñar con estos vestidos de oveja. Están mimetizados. Están mimetizados, pero no entienden nada de la palabra. ¿Ya? Solamente repiten. ¿Ya? Y hablan las mismas cosas que hablan todos. Dice, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Personas que están con el sistema distorsionado. Personas con la formación del mundo y la distorsión. Entonces, ¿qué conducta van a producir? Si no es esta, ¿verdad? De la codicia, de la ambición, ¿ya? Si no es de optar los puestos más altos para recibir sueldos mucho más, ¿cierto? Y con poco trabajo, ¿verdad?
porque tampoco nos vamos a decir que se preocupan de las ovejas, del bienestar de ellas, nada de eso pasa. ¿Ya? Yo los he conocido muy de cerca. Pero nuestro Señor Jesús entonces enseña cómo podemos detectarlo así a simple vista. ¿Ya? A simple vista, ¿cómo puede ser esto? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí hay que entender esta expresión de nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? ¿Eh? ¿Qué son los frutos? Acuérdense que Juan el Bautista decía, mira, si tú no produces buenos frutos, no frutos mediocres, sino que buenos frutos, entonces, si no los produces, entonces el hacha está puesta a la raíz, así que la persona va a ser cortada, porque son personas que todavía están con el sistema de la distorsión ahí en sus mentes. Entonces, estos frutos, ¿ve? Estaban reflejados, estos frutos, en los valores. ¿Ya? Aquí por eso se llaman los frutos del Espíritu, porque es la razón la que ha trabajado en todo su desarrollo aquí para poder lograr estos frutos. Y entonces, y que pasa a ser parte de su personalidad. ¿Ven? La persona afianzada en sus valores. Los valores ya lo hemos estudiado aquí, pero no tan solo los valores, sino también los 10 mandamientos, también la obediencia a los 10 mandamientos. Entonces, si es una persona aquí, ¿verdad? Si es una persona que refleja todo esto y el Evangelio del Espíritu de la Ley, entonces, como dice aquí, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Y la persona que está distorsionada es muy difícil con la formación del mundo, y la distorsión es muy difícil que produzca frutos de justicia. Se notará, se verá si la persona sabe o no sabe, ¿ya? O si la persona está solamente repitiendo lo que todos hacen, lo que todos dicen. ¿Ve? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Por eso de esa manera uno puede protegerse, ¿ya? Si está frente. Pero también es necesario, para poder protegerse, es de que uno sea conocedor de la ley. Porque si uno está en las tinieblas también y está ignorante, entonces, ¿cómo va a saber discernir? Uno dirán cosas y uno pensará que es verdadero, debe ser así, ¿me entiendes? Uno se encogerá de hombro. No, eso no debe ser. Aquí nosotros debemos ser entendidos en la ley para saber si la persona que está ahí nos está predicando, para saber si verdaderamente es un cristiano o un pastor verdadero. Aquí vamos a ir al versículo 17. Dice así, y dice que aquí habla algo bien básico, ¿ya? Y esto es como de sentido común y es como de lógica fundamental, ¿ya? Es como de lógica fundamental. Es muy importante que atendamos y escuchemos lo que nuestro Señor está diciendo. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Ve? Eso es causa y efecto. ¿Ve? Causa y efecto. Aquí la ley dice tan simple como el árbol bueno, ¿cierto? Aquí todo árbol da buenos frutos, ¿ya? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Ve? Tan simple como eso. ¿Ve? Pero uno tiene que conocer qué son los frutos. Y ahí es donde tenemos que estar conocedor de la ley, conocedor de toda la ley. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Ven? No puede haber una cosa con la otra. O sea, si está distorsionada la persona, entonces no puede producir buenos frutos. No, podrá imitar
pero se notará, aquí se notará que la persona no está familiarizado con las Escrituras y que no entiende, ¿ya? No entiende la ley, ¿ya? No está involucrado aquí verdaderamente. Es una cizaña, ¿ya? Y dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ven? No puede, una cosa con la otra no se puede, aquí uno no puede engañar. Uno no puede engañar siempre. No, tal vez al principio, pero ligerito quedará en evidencia quién es la persona. Aquí el capítulo 7, versículo 19, dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿ves? Todo árbol, aquí hablando de toda persona, dice, es cortado y echado en el fuego. Este es el mismo mensaje que traía Juan el Bautista. Ahí Jesucristo lo repite aquí y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso la necesidad de escudriñar aún lo profundo de Dios, como dice esta escritura, ¿no? Escudriñar aún lo profundo, porque entonces ahí usted puede entender y dar buenos frutos, limpiar su corazón verdaderamente. Pero uno no puede hacer estudios a media, aquí, ¿verdad? Estudios a media, aquí los vi una vez y ya y después pasé al tiro a la segunda lección y vamos rapidito. No, hay que darse tiempo, hay que darse tiempo, hay que estudiarlo, no hay que escuchar, hay que estudiar, ¿ya? Hay que entender, hay que aplicarse, hay que analizar, la razón tiene que convertirse, ¿ya? En un poder analítico que escudriña lo profundo, y quiere decir que analiza lo profundo de Dios, lo analiza, lo entiende. Dice, así que, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? Si da malos frutos, entonces la persona se verá, aquí se notará, se verá, ¿cierto?, hacia qué hay en la persona. Versículo 21, aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí también, ve, aquí vamos palabra por palabra. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Aquí a mí se me olvidó mencionar en los videos anteriores, en donde está ese Padre Nuestro, ya la oración del Padre Nuestro, y lo hemos analizado, y sabemos su contenido, ¿verdad? Lo hemos explicado ahí. Pero hay muchas personas que piensan que, o más bien dicho, convierten el Padre Nuestro, lo convierten en una fórmula que les puede liberar del pecado. ¿Ya? Aquí van, se confiesan y dice, Señor, mira, aquí al Señor cura. Dicen, bueno, aquí van a Dios, vamos a ponerlo de esa manera mejor, ¿ya? Van a Dios y entonces van y repiten el Padre Nuestro unas cuantas veces, ¿ya? Y piensan que Dios con eso dice, bien, ya aquí oraste o rezaste 4 Padres Nuestros, así que ya ahora estás salvo, o sea, ya estás limpio, ya Dios te perdonó los pecados y ya la persona respira y dice, oh, por fin ya, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro lo utilizan como una fórmula aquí, como si Dios estuviera escuchando aquí atentamente y dijera, oye, te falta la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para yo poder
perdonarte y limpiarte ahí. Y las personas creen que repitiendo una, como dice aquí, que me dice Señor, Señor, y en realidad dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, ¿ya? De traer un sistema totalmente compatible, que traiga la santidad a su vida, que pueda limpiar su corazón, que pueda alcanzar los objetivos de la creación. Pero esto de repetir el Padre Nuestro no sirve, no sirve. Incluso yo al principio cuando no entendía nada, me hincaba a orar y repetía el Padre Nuestro. Y repetía el Padre Nuestro creyendo que esa era la entrada a una conversación con Dios. Y yo creo que Dios nunca escuchó eso. Y ojalá que no lo haya escuchado, porque aquí me daría vergüenza presentarme con esos argumentos ante Dios. Pero gracias a Él, ¿cierto?, que podemos tener una conversación de cosas que son profundas, de cosas que son importantes. Podemos conversar con Él, como el apóstol nos enseña ahí, orad sin cesar. Orad sin cesar, que quiere decir que uno puede tener conversaciones prolongadas con su Creador durante el día, ¿me entiende?, o durante la noche. Uno puede conversar, uno puede estar comunicado las 24 horas ahí con Dios. Y Dios lo va a enseñar, lo va a educar. Todo depende del interés que yo ponga en ello. Por eso aquí el que hace la voluntad de mi Padre, ¿ve? ¿Y cuál es la voluntad? De llevar a cabo el plan maestro de Dios para la salvación. Al hombre tenía que sacarlo de esa condición, ¿ya? Y la única manera era a través de la ley de la fe, para despertar la razón, para que Dios pudiera revelar a través del Espíritu, a través de la razón, pudiera revelar la verdad de quién es, ¿cierto? Y tener la respuesta a estas preguntas fundamentales. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve? Dice que aquí, leamos la primera parte. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Ve? ¿Pero qué hicieron? Solamente repitieron. Eran cristianos mimetizados. Eran esta cizaña que está ahí, ¿ya? Que está preocupada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Y eran cristianos mimetizados. Por eso dicen, no profetizamos en tu nombre. Pero ¿qué hicieron si solamente repetían lo que todos decían? Y sin entender nada, sin escuchar la voz de su Creador. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí sanidades, dice, y hicimos muchos milagros también en tu nombre. Dios, ¿qué dice Dios al respecto? O más bien dicho, ¿qué les contesta Dios a ellos? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Porque están con la ley de la distorsión. Nunca limpiaron su corazón, siguieron viviendo con un sistema de vida común y corriente, como lo hace todo el mundo. Y nunca se apartaron, ¿ya? Nunca se apartaron del mal. El mal seguía en ellos.
Por eso dice hacedores de maldad. Aquí en el versículo 24, aquí, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿ve? Que me oye, la ley de la fe, que me oye estas palabras, aquí, que me oye estas palabras, ¿ve? Dios está hablando, hay que poner oído a lo que Él está diciendo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿ve? Las convierte en conducta, que se compromete, que le interesa, ¿ya? Que se familiariza con su ley. Dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿ve? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ve? Sólida, firme. Uno tiene que tener una estructura firme que soporte la edificación. No puede construir aquí sobre un terreno blando, ¿ya? Un terreno arenoso. ¿Ya? Sigamos leyendo para que no veamos esta parábola. Dice, entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa que estaba construida sobre la roca. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Resiste. Pero ¿qué son estos de los ríos, los vientos que golpearon contra la casa? ¿Qué es? Son los conceptos falsos, conceptos distorsionados, que no pudieron derribar la verdad. Porque la distorsión confunde a la gente y la hace permanecer en la ignorancia. Y esas personas empiezan a construir sobre esta plataforma, la plataforma de la formación del mundo y de la distorsión. Entonces, obvio que se les va a derribar toda la estructura que hayan construido. Todo lo que hayan edificado se destruirá finalmente. No sirve esa estructura. Tiene que ser sobre la roca, es construir sobre la arena. ¿Ya? Hay un cimiento que con el menor de los movimientos se va a venir todo abajo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, estos cristianos que se mimetizan solamente, que van y repiten todas las cosas, ¿ya? Dice, le compararé, esta palabra me cuesta, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ve? Este es el mundo, ¿ve? Un mundo que está con la formación del mundo, y está con la distorsión, es demasiado débil. Eso se va a venir abajo, todo eso va a desaparecer, todo eso será destruido. Va a venir el viento y la lluvia de la verdad y va a arrasar con todo, con todo eso, y van a caer todos los argumentos. Dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí la gente en realidad nunca habían visto a un hombre que tuviera, ¿ya?, tanta sabiduría, tantas verdades en él. Él traía todo el mensaje que su padre le había encargado, todo el mensaje del Evangelio. Y aquí dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Aquí les enseñaba como quien tiene autoridad, como alguien que sabe lo que está hablando, como alguien entendido en la materia, en los temas, en todo lo que el mensaje que traía. Y ahí entonces terminamos con el capítulo 7 y aquí vamos a ver aquí cuáles son las siguientes escrituras que continúan este estudio. Si me esperan un momentito. Aquí. Entonces vamos a pasar. Dice aquí en Mateo capítulo 8, versículo 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿de qué estaba hablando? Aquí estaba hablando, ¿cierto?, de esta persona que era militar, ¿ya? Y entonces viene a Jesús para que sane a su hijo. Y entonces Jesús dice, bien, voy a descender entonces y lo voy a sanar. Y entonces el tribuno le dice, mira, no vayas porque yo también soy un hombre sujeto aquí a mis mayores, ¿ya? Y ellos me dan la orden y entonces yo doy la orden y otros la ejecutan. Aquí también tú puedes dar la orden y mi hijo será sano. Y entonces Jesús queda maravillado con este ejemplo de la fe y dice, mira, y esto es de la fe ciega, esto es de la fe ciega, por eso dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, porque Israel todavía estaba con las creencias del antiguo pacto. Cuando él llega ahí a la nación de Israel. Y aquí en el versículo 13, también ahí en Mateo 8, versículo 13, ¿ve? Entonces le dice al centurión, como dice aquí, no era un tribuno, era un centurión. Ya Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado, perdón, era un criado, ya había estado cambiando la versión, dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí hay algo interesante que quería mencionar, dice, y como creíste te sea hecho. Esto de, como creíste te sea hecho es muy importante porque también esta expresión también es transversal y tiene un lado oscuro también y un lado verdadero, ¿ya? Tal como Jesucristo lo menciona aquí. Y bueno, el lado verdadero ya sabemos que aquí finalmente Dios le proporcionó ese beneficio aquí. Y Dios también sana a muchas personas en el mundo. Acuérdense que hay leyes ahí donde explican, aquí que en cualquier parte de la tierra donde uno se halle, uno se puede hincar a Dios y puede entonces pedir sinceramente la sanidad. Y hay muchos, pero muchos casos de sanidad. Yo mismo también, aun cuando yo no entendía la ley, pero Dios me sanó 4 veces, 4 veces. Así que yo sé que hay esta escritura que yo les menciono, que sale en el Antiguo Testamento, está por ahí por Deuteronomio, parece, no sé, en uno de los 5 libros del Pentateuco que llaman, ¿ya? Ahí habla sobre esa ley. Es decir, no importa en el lugar de la tierra en donde uno se encuentra, si uno evoca el nombre de Dios y uno pide por la sanidad, Dios puede sanarlo a la persona. Y
Pero está esta otra parte oscura donde dice, como creíste te sea hecho. Y esto lo utilizan los demonios, ¿ya? Esta frase ahí, y entonces ellos le hacen creer al hombre, ¿ya? Porque si el hombre cree en una equivocación o el hombre echa a andar su imaginación, ¿verdad? Que verdaderamente son extraterrestres los que vienen, ellos se visten como extraterrestres entonces y se muestran como el hombre quiere creer, como el hombre quiere creer. Ahí están. La ciencia piensa que nuestros ancestrales venían de planetas lejanos, aquí, o de mundos lejanos, ya con una inteligencia muy superior, ¿verdad? Hablan de los portales, hablan de muchas cosas que no tienen ninguna base, ¿ya? Que no tienen ninguna. Esto está todo construido sobre la arena. Todos esos argumentos están construidos sobre la arena. Y aquí Satanás le entrega al ser humano lo que el hombre quiere creer. Aquí, como dice la expresión, como creíste te sea hecho. Ellos también aquí hacen exactamente lo que el hombre cree. Y el hombre empieza a creer que sus pensamientos y sus creencias son verdad. Y ahí los tiene, engañado, encerrado, esclavizado ahí en las tinieblas de la ignorancia. Aquí en Mateo 8:21, vamos a ir aquí a la escritura. Dice, otros discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aquí Jesucristo había estado llamando a su gente, ¿ya? Para que lo siguieran, y entonces el discípulo dice, mira, déjame ir a hacer este trámite primero y vuelvo. Y Jesús le dijo, sígueme, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ya? ¿Ve? Y aquí está, ¿cierto?, graficado lo que leímos en la escritura anterior, del video anterior, en donde hicimos la reflexión sobre ahí Efesios, ¿ya? Ahí en Efesios, ¿ya? Aquí en Efesios 5:14, en donde habla, ¿ya? Aquí le habla a la razón que está muerta. Ya vimos el tema en cuestión, pero aquí los muertos entierran a sus muertos, ya más claro no puede estar. La realidad del ser humano es que están muertos, ¿ya? Aquí muertos en vida, ¿cierto? Y que entierran a los muertos, a los que se mueren literalmente. Pero esta es la realidad del ser humano. Jesucristo la enseñaba reiterativamente, la iba mencionando aquí cuál era la condición de la persona, en que racionalmente estaba muerto y estaba siendo guiado solamente por sus instintos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero él dormía. Ahí estaba Jesucristo, lo más tranquilo, durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Ya? Aquí se asustaron, ¿ya? Y había mucha violencia ahí con los vientos y el agua del mar. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta expresión de la poca fe ya hemos visto. Estaban en la pobreza racional. Aquí no podían analizar, no podían hacer nada, solamente
estaba en ellos la formación del mundo con la distorsión, y solamente eso era lo que podían ver y pensar. Y el hombre, ante lo desconocido, ante lo que no entiende, se asusta. ¿Ya? Y eso fue lo que les pasó. Por eso le dice hombres de poca fe. Porque solamente, ¿qué era lo que tenían? La fe ciega, nada más. Dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí mucha tranquilidad ahí. En el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí, bueno, era lo que íbamos a rescatar ahí, estos hombres de poca fe, ¿ya? Que era la parte que nos interesaba. Aquí la siguiente escritura, aquí en el versículo 26 del capítulo 8, estamos hablando aquí de Mateo 8, versículo 26, Él les dijo, perdón, esto lo vimos ya, esto lo vimos, vamos a Mateo 9, versículo 2. Mateo 9, versículo 2. Me perdí un poquito, espérenme. Ahí. Dice, y sucedió aquí que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. Dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay que ver lo siguiente, ¿ya? Al ver Jesús la fe de ellos, esto era una fe ciega, porque era una fe basada. ¿Cuál era la fe? ¿Sobre qué se basaba la fe que tenía estas personas? ¿Cierto? Estaba basado en todos los milagros que habían visto que Jesús hacía. Así que dijeron, mira, llevémoslo, lo asegura, porque aquí hemos visto que es verdadero lo que hace. Y entonces dijo al paralítico, dice, ten ánimo, hijo, dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa tus pecados te son perdonados? ¿Significa acaso de que Dios lo limpia de pecados? ¿Ya? Parece que el pecado que uno tiene en el corazón, ¿cierto? Tiene la razón, tiene que limpiarlo. Tiene que usar por voluntad propia el ir y hacer las correcciones ahí en su corazón. Por tanto, es la razón la que tiene que hacer eso. Por lo tanto, el perdón que Jesucristo estaba dando, ¿cierto? No tenía que ver con limpiar el pecado, sino con perdonar. ¿Pero qué significaba perdonar? Que ahora esta persona, el paralítico, podía acercarse a Dios y conversar con Él. Podía, a través de la ley de la fe, al igual que todas las personas, a través de la ley de la fe, podía acercarse a la presencia de su Dios y empezar todo este proceso de santidad. Eso es, pero el perdón no limpia los pecados, ¿ya? No limpia los pecados. Aquí en el capítulo 9, versículo 13 de Mateo, dice, id pues y aprended lo que significa. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí esta escritura tiene bastante contenido, así que vamos a ir despacio, ¿ya? Dice, id pues y aprended.
lo que significa. Y eso de aprender, eso de educarse, eso de escudriñar las Escrituras, ¿ya? Esto de lo profundo de Dios. Aquí uno tiene que, la razón es la encargada de hacer esta tarea, ¿ya? La razón es la que tiene que sumergirse en las Escrituras, a ver las profundidades aquí, para ver todo aquello que no ha sido revelado, ¿ya? Al hombre común y corriente, sino que solamente a quienes Dios llama, ¿ya? Dios llama a todas las personas, ¿ya? Y Dios acuérdense lo que significa un llamado y lo que significa un escogido. Ya eso es un tema que los hemos tratado, pero dice aquí aprender. Así que Dios aquí le dice al ser humano que tiene que aprender, tiene que educarse. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ya? Analicemos esta expresión. Primero, misericordia quiero. ¿Qué es la misericordia? La misericordia se aprende, ¿ya? Por eso dice aprender, educarse, porque la misericordia ya funciona, aquí debe ser una misericordia racional, no una misericordia instintiva. No es que Dios no apruebe, ¿cierto?, esta misericordia, pero eso es muy básico. Esa misericordia es muy básica. Así que Dios espera que aprendamos a tener misericordia con nuestra razón, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y que le damos al ser humano aquí a través, una conducta a través de los valores, ¿ya? Y que si hacemos buenas obras, sean estas basadas en el uso de la razón, que la persona entienda y sepa lo que está haciendo y que no sea misericordioso con una fe ciega, ¿ya? Y dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿ves? Porque el sacrificio es ritualista, ¿ves? El sacrificio consiste en hacer cosas, ¿ves? Y ese ritual es lo que Dios no quiere, porque el ser humano convierte el camino de Dios en una fórmula, ¿ves? En una fórmula, mira, haz esto, haz lo otro, y entonces tienes la salvación. Aquí por eso no puede uno convertir, ¿ya?, este camino de Dios en un camino lleno de fórmulas. Por internet siempre, ahí en Facebook me encuentro con oraciones, ¿ya?, que la gente dice, mira, reza esta oración ante Dios para que Dios te pueda bendecir, para que Dios guarde tu familia, para que Dios pueda aquí traer progreso y pueda el amor estar en tu hogar y puedan los hijos crecer, ¿verdad?, en paz y protegidos bajo la mano poderosa y el manto poderoso de nuestro Creador Dios. Y esas cosas, siempre me encuentro con esa... y creen que uno haciendo eso, con esa fórmula, entonces uno aquí tiene el favor de Dios. Eso es mentira, porque aquí, ¿sabe?, uno no puede pretender que con algo así la vida le va a cambiar, ¿ya? No, la vida no cambia nada, nada. La persona ni siquiera escucha lo que Dios dice, sino que sigue aquí, sigue amando aquí la formación del mundo y la distorsión, sigue todavía en tinieblas. Por eso dice, y no sacrificio. Aquí eso no es lo que yo quiero. Aquí ve, por eso Dios no se agradaba ahí, a pesar de que Él mismo había instaurado la ley de los sacrificios de animales, ¿ya?, pero no se agradaba. Finalmente eso se había distorsionado tanto que finalmente Dios dice, mira, no quiero sacrificios de animales, ya estoy cansado de eso, ya, aquí, porque eso no limpiaba el corazón de las personas. Dice, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. No he venido a llamar a los que se creen que están bien, a los que no necesitan. Ellos ahí piensan que con lo que tienen, ¿verdad?, en sus iglesias, ahí tienen la palabra, ¿verdad?, literal, tienen la palabra literal, tienen y la palabra existencial y literal, que es a la letra. Y entonces piensan que ellos hacen lo que la Escritura dice, pero no es cierto, no es cierto. Aquí está lo subjetivo, que no lo tienen, solamente tienen lo literal. Dice, porque no he venido a llamar a justos. Estas personas son las que se creen justas. Dice, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ve aquí a personas que realmente sienten que sus vidas necesitan un cambio y buscan a Dios, porque tienen la esperanza, ¿ya?, de que Dios los puede salvar de este mundo. Así que esta escritura también ahí tiene bastante contenido. Aquí hay que ver en qué consiste la misericordia y en qué consiste el sacrificio. Es que el sacrificio es ritualista. Es ritualista. Hagan esto, hagan lo otro. Si usted hace esto y otro, y si permanece en la iglesia, entonces usted está bendecido, usted está aquí protegido ante Dios, ¿no? Yo me acuerdo siempre que hablaban de esta cúpula, ¿verdad?, de protección. Aquí estaban en esa burbuja espiritual y estaban protegidos del mundo. Y eso es sacrificio, eso es un ritual, eso es una imaginación de la gente. Dios no vino a aislar, ¿ya?, al cristiano del mundo. El mismo Jesucristo decía, no pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Aquí, porque uno tenía que perfeccionarse, ¿ya? Uno tenía que perfeccionarse aquí con la distorsión. Acuérdense, el mal era estrictamente necesario. Aquí un mal necesario, ¿ya? Era un mal necesario. Aquí vamos a la otra escritura. En Mateo 9:22, Mateo 9:22, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y aquí, ¿de qué la salvó Jesús? De la enfermedad que tenía. ¿Ya? Desde aquella hora fue salva, no de la muerte, no, porque tiene que pasar por todo este proceso aquí para escaparse de la muerte. Ella seguía con la formación del mundo y con la ley de la distorsión. Así que ella fue salva de su enfermedad. Y la mujer siempre aquí pensaba que Jesucristo podía sanarla. Y así es como lo lleva a cabo. Entonces, aquí ya me pilló el tiempo, ya estamos aquí al filo del tiempo, así que sin más nos veremos en el próximo video.